directiva, dirección ejecutiva y personal administrativo en general. Quiero saludar también a las personas que por diferentes motivos no nos pueden acompañar físicamente por acá, pero están junto con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live. Saludo a quienes nos acompañan acá, miembros de la Junta Directiva, nuestro presidente Enio Rodríguez, nuestra directiva Cintia Leandro, nuestra directora ejecutiva Zoila Víquez y muy especialmente a la señora ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien nos honra con su presencia en esta tarde. Esta semana el colegio ha decidido generar diferentes espacios con el objetivo de propiciar una discusión sana, responsable, un análisis y una reflexión acerca de los impactos de la reforma fiscal en nuestro país. Para dar inicio formalmente, quiero solicitarle a don Enio Rodríguez que por favor nos dirija su mensaje. Muy buenas tardes. Para iniciar esta semana del colegiado, queremos hacer un pequeño homenaje a la primer colegiada mujer de nuestro colegio, doña Ligia Chan, quien tiene el carnet número 11 y nos honra con su presencia como invitada de honor. Hoy día somos más de 42,000 colegiados activos. Doña Ligia es la número 11 y nos honra por ser parte de ese primer grupo de colegiados que echaron a andar este colegio, que tuvieron la visión, que tuvieron el entusiasmo, que trabajaron con don José Ángel Chacón y otros colegas de aquellos tiempos allá en la Universidad de Costa Rica y lograron esta organización que es motivo de orgullo para todos los profesionales de ciencias económicas. Así es que hoy, para iniciar nuestra Semana del Colegiado, queremos rendirle un homenaje a doña Ligia Chan, para quien pido un cariñoso aplauso. Y vamos a proceder a darle un presente simbólico que dice así: Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica confiere el presente certificado de reconocimiento a la licenciada Ligia Chan Alfaro por ser, ahí yo se lo llevo, por ser la primera mujer en incorporarse a nuestra institución en el año 1969. Se extiende en el marco de la Semana del Colegiado 2018, el día 27 de diciembre de 2018, y una pequeña pintura del recuerdo. Doña Ligia, se lo entrego. Decidimos dedicar esta Semana del Colegiado al tema principal por urgente que ha agobiado a nuestro país, el tema fiscal. Afortunadamente nos toca trabajar ya la semana con nuestra ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, ilustre colega y colegiada de esta organización, quien le ha tocado comandar estos meses difíciles, y hoy me da mucho gusto ver a doña Rocío sonriente por primera vez en mucho tiempo. El desafío no era para menos. Lo que estuvo en juego, quizás no todo el mundo tuvo la conciencia, porque se manejaron verdades alternativas sobre la magnitud del problema
que lo fiscal estaba generando en cuanto a la capacidad del país de hacer frente a los pagos tanto internacionales como nacionales. Y quienes vivimos y nos tocó lidiar con la crisis de 1981-82, no queríamos que se repitiese un capítulo de esa magnitud. Cuando la inflación se salió de control, el tipo de cambio también, y la pobreza llegó al 50% de la población costarricense. Ese es el tipo de escenario que teníamos de no haber ocurrido el fallo de la de la Sala Constitucional, que dio un fallo histórico donde reconoce la centralidad del problema económico y el bien común como norte a la hora de tomar una decisión. Se elevó por encima de muchos fallos anteriores de la Sala, incluso de la Corte Plena. Tenemos entonces ahora la mesa servida para el segundo debate que ocurrirá pronto, esperamos, y con eso solo le espera más trabajo a doña Rocío, porque las penurias no han acabado, el flujo de caja sigue complejo, el manejo de las obligaciones sigue pesado, pero ahora hay 4 capítulos de una ley que le permitirán a doña Rocío guiar al país en una senda hacia la sostenibilidad fiscal. No estamos hoy todavía en esa situación, sino que lo podremos lograr si seguimos los pasos que doña Rocío ha anunciado, de tal manera que el ajuste fiscal se traduzca en una cifra cercana al 4%. Y sabemos que del capítulo 1 y 2, es decir, el establecimiento del IVA y las reformas al impuesto de la renta, nos dan poco menos de 2 puntos del PIB. Eso significa que la senda de ajuste debe o lograr otra consolidación fiscal de al menos otros 2 puntos con los instrumentos del capítulo 3 y el capítulo 4 de la ley. Capítulo 3 en el tema de empleo público principalmente y capítulo 4 la regla fiscal. Tiene con eso doña Rocío instrumentos que van a ser de compleja discusión y manejo, porque se van a tocar intereses, se va a tener que seguir con la discusión de los intereses gremiales versus los intereses nacionales y cómo transmitir cuáles son esos intereses comunes en una discusión que ha sido tergiversada con argumentos de verdades alternativas en cuanto a la naturaleza de la reforma fiscal planteada y la naturaleza del problema económico que enfrentamos. Estamos entonces a punto de iniciar un nuevo capítulo en ese desequilibrio que venía creciendo de manera galopante en los últimos años, pero que data de casi 20 años de no hacer un ajuste, donde América Latina completa ha hecho 2 ajustes, solo nosotros quedamos con impuesto de ventas sin impuesto al valor agregado, tenemos un renta que no cobraba las ganancias de capital, con escala muy baja en los ingresos, cosas que se remediaron y son muy progresivas, contrario a lo que se dijo en muchos foros, hacen de esta reforma que tenga una gran progresividad. En ese entorno sabemos entonces
que nos esperan días difíciles. Doña Rocío va a tener que acudir a mercados internacionales, a organismos internacionales, para que el ajuste sea menos costoso, para comprar tiempo mientras funcionan las otras medidas que se irán tomando y de esa manera evitar presiones tanto en la tasa de interés como en el tipo de cambio. Así es que tenemos un escenario optimista en el sentido de que no vamos en una dirección equivocada, pero a sabiendas de que construir la sostenibilidad significa bajar el déficit fiscal alrededor de 3 puntos del PIB y que hoy ronda el 7%. Pero están los instrumentos legales y tenemos la voluntad de doña Rocío, que asumió con gran valentía este cargo y se lo reconocemos y agradecemos los costarricenses, que asumió dejando un puesto más tranquilo y mejor pagado para aceptar involucrarse de esta manera en el problema más urgente que agobia a nuestro país y que lo seguirá haciendo por el resto de esta administración, mientras Costa Rica logra un sendero de sostenibilidad en lo fiscal. Así es que, doña Rocío, en nombre del colegio, quiero darle las gracias por el trabajo realizado y es para mí un honor presentarla el día de hoy para iniciar nuestra Semana del Colegiado. Doña Rocío. Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta invitación a don Enio, a las otras autoridades del colegio que nos acompañan. Una sincera felicitación por su reconocimiento como la primera colegiada, y a don Eduardo Prado, gerente del Banco Central, muchísimas gracias también por acompañarnos, que además nos puede ajustar cualquier cifra que no la traiga correcta. Para mí realmente ha sido un honor asumir el cargo de ministra de Hacienda y quizás un poco lejos de que dejé algo menos complicado. No, eso no ha sido un tema. Creo que en el sistema financiero también, si no corregimos los problemas desde este lado, se nos podrían asomar otros. Realmente me siento muy contenta, muy entusiasmada, y además me encontré con un extraordinario equipo en Hacienda y hoy me acompañan mis dos viceministros del área de ingreso y del área de gasto y uno de mis asesores también del ministerio. Voy a hacer un repaso muy general de dónde estamos hoy, qué viene hacia adelante, pero definitivamente es muy diferente conversar con ustedes después de la resolución de la Sala Constitucional del viernes pasado, que se convierte en un hecho histórico. Histórico porque el país ha intentado reformas fiscales por aproximadamente 16 años y esas reformas han visto o no han podido seguir adelante precisamente por un problema que se toparon de procedimiento o de algún otro campo en la Sala Constitucional. Así que el contar con el aval de la Sala desde el punto de vista de forma y de fondo, y además que sea de forma unánime, le da una gran legitimidad a esta reforma y le quita una serie de dudas que existieron a lo largo del debate legislativo y que hicieron que incluso algunas fracciones retiraran su voto por esos motivos. Adicionalmente, nos encontramos
que una reforma que fue aprobada en primer debate por 35 votos y que existía algún nivel de probabilidad o de riesgo de requerir 38 votos, en razón sobre todo de las observaciones de la Corte Plena. El que podamos pasar rápidamente a segundo debate es una extraordinaria noticia, y además de no requerir los 38 votos, que sin duda hubieran estado, porque el país ya no podía esperar más. Y si también quisiera mencionar muy rápidamente, nada más para recordar qué significa esta reforma. Esta reforma la componen efectivamente 4 títulos o 4 capítulos. El primero de ellos es el vinculado al impuesto de ventas, que es el abandono del vetusto impuesto de ventas por el impuesto al valor agregado, un intento que el país viene haciendo desde el año 2002, con la reforma de don Abel, donde se entendía desde esa fecha que uno de los mejores instrumentos para el control de la evasión era salir del viejo impuesto de ventas al impuesto al valor agregado. Así que eso nos da, además de lo que puedan ser los ingresos producto de ese impuesto, una herramienta necesaria para el control de la evasión, que ha sido uno de los temas que normalmente los grupos que se oponían a la reforma sacaban a relucir, que primero controlara la evasión y después íbamos por más impuestos. Y además utilizaban una vieja cifra que superaba el 8%, cifra que en estudios posteriores había bajado cerca del 6%, teniendo en cuenta que hay cambios metodológicos, pero fundamentalmente por los esfuerzos que se habían logrado en impuesto de la renta y no así en la parte de ventas. Esas quizás uno de los temas más importantes. No se está modificando la tarifa del 13%, se mantiene en el 13%, pero se agrega un amplio servicio, un amplio conjunto de servicios que habían estado precisamente o que no habían estado afectos al impuesto de ventas, fundamentalmente porque posiblemente en los años en que ese impuesto se desarrolló, se diseñó, el componente de servicios dentro de nuestra economía era relativamente bajo, muy moderado. Y en los últimos años ha sido uno de los componentes que ha venido creciendo y se ha favorecido con no estar grabado con las implicaciones que eso genera para los ingresos tributarios. Se definieron una serie de tarifas reducidas, la más reducida de estas, la de canasta básica del 1%, y adicionalmente se perdió en el camino, como digo yo, el impuesto a la educación, algunas otras tarifas reducidas. Estos impuestos no ingresan de inmediato una vez aprobada la ley, hay un periodo para que los mismos ingresen. Adicionalmente hay un capítulo que es el de renta, que tiene, me parece a mí, aparte de cambios en algunas tarifas de la renta personal, tiene por primera vez, digamos, el concepto de renta global, que no había sido tampoco adoptado en nuestro ordenamiento tributario, un impuesto a las ganancias de capital, que tampoco, digamos, había claridad en cuanto a su gravamen, excepto cuando operaba la habitualidad. Y a raíz de las recomendaciones de OCDE, del estudio de los papeles de Panamá, etcétera, una norma de subcapitalización que perdió un poco de dientes en el camino, pero que tenemos la ventaja que ya ha sido incorporada también en el ordenamiento. Tarifas similares en las rentas pasivas, donde teníamos un mercado con tarifas muy diferenciadas. Algunas no van a entrar de inmediato en a su plenitud, pero ya quedaron previstas. Perdimos en el camino también al sector cooperativo. Sin embargo, hoy día hay un proyecto
que está en la corriente legislativa para incorporar a dicho sector, como había quedado también perdido en el camino el famoso tema del desenganche médico, y ya hoy día está ese proyecto en la Asamblea. Como parte también de este proceso, y no recuerdo en cuál capítulo está una amnistía tributaria. Hay una parte que está en la parte de impuesto en el IVA. Una amnistía tributaria que ha sido también muy cuestionada, dado que desde el punto de vista moral estas amnistías no se ven con buenos ojos. Nosotros tampoco las vemos con los mejores ojos del mundo, pero habían dos cosas importantes para su consideración. Uno, bueno, la última amnistía que había hecho el país es del año 2003 y se había hecho cuando fracasó el proyecto de reforma y se hizo dentro de una ley de contingencia con el propósito de poder acercar una cantidad importante de recursos. En esa oportunidad la amnistía dio un rendimiento de cerca del 0.16% del PIB. Y ahora se está incorporando, pues no solo por la cantidad de años que han pasado, sino porque con el cambio de ventas a IVA, esperamos que esto obligue a una mayor formalidad y entonces que las empresas se encuentren, digamos, ante la posibilidad de ponerse a derecho. Y segundo, en el caso particular de los bancos, con la entrada en vigencia de las NIF a partir del año 2020, la manera en que habían logrado registrar hasta la fecha las diferencias entre tributación y los bancos ya no iba a ser posible hacia adelante y se iba a exigir prácticamente que muchísimos de esos montos se pasaran por resultados, lo cual iba a tener una consecuencia adversa para los indicadores de los bancos. Entonces, no solo se admite la amnistía, sino que se incorpora una norma que permite diferir en un plazo de 36 meses, si mal no recuerdo, para efectos de que no les afecten los indicadores. La amnistía, según las estimaciones que hemos realizado, puede tener un rendimiento cercano al 0.5 del Producto Interno Bruto, es superior a la del 2003, fundamentalmente por el tema de los bancos. Nada más para repasar, la amnistía no implica bajo ninguna circunstancia que se deje cobrar un 5 de los impuestos. El perdón, digamos, se asocia a las multas y los intereses y además aplica hasta los impuestos adeudados del periodo 2017. Es decir, no entra, por supuesto, los del 18, ahí muere, tiene un plazo de una ventana de 3 meses y dependiendo en qué momento de esos 3 meses se haga la transacción con tributación, va a tener más o menos castigos. Y luego está el capítulo de empleo público, que es el capítulo que permite ya no moderar, digamos, o entrar por el tema de los ingresos, sino en la parte de gastos. Y el tema de empleo público era un tema muy importante porque uno de los disparadores del gasto público y que en buena medida, en conjunto con otros, explica parte del déficit, es que la manera en que se ha ido diseñando y estructurando el conjunto de incentivos, que son porcentajes sobre la base, ha hecho que cualquier ajuste en la base tenga un efecto multiplicador. Y entonces aquí básicamente se mantienen los mismos, no hay ningún cambio, en el caso del gobierno central incluso el mismo monto de la anualidad, pero pasan a convertirse en lugar de porcentajes en montos absolutos nominales. Esto va a significar que en el mediano y largo plazo haya un incentivo para que se corrijan los salarios base del sector público, porque lo que ha existido es que este modelo ha prácticamente impedido que se ajusten las bases, porque si ajusto la base todo crece de manera exponencial. Por eso es que hoy los salarios base representan posiblemente la mitad de la remuneración total. Y hay otros ajustes importantes en cuanto a la cesantía, con un límite de 12 años, a pesar pues, que el Código de Trabajo habla de los 8 años,
y algunos otros cambios menores. No hay en ningún caso en donde a alguno de los funcionarios se les reduzca el salario. Lo que cambia fundamentalmente es la pendiente, la tasa de crecimiento hacia adelante. Además que esta reforma está planteada de manera comprensiva, es decir, no solo para el gobierno central, sino para el resto del sector público. Y por último, un capítulo de regla fiscal que se convierte en la principal herramienta que va a tener el Ministerio de Hacienda para contener el gasto hacia adelante. Porque para información de ustedes, hoy día las obligaciones legales y constitucionales de gasto rondan el 12% del Producto Interno Bruto y los ingresos tributarios el 12% y los ingresos tributarios el 12.8%. Es decir, no quedó margen para el resto de los gastos si uno cumpliera a cabalidad con estos destinos específicos. En el pasado pues era más que el 12.8%, eso tiene que ver con las cifras actuales. Y tampoco implica esa regla fiscal que se vaya a reducir los montos también que hoy nominalmente están recibiendo cada uno de esos programas. Lo que va es haberse limitado su crecimiento hacia adelante bajo cierto comportamiento básicamente cómo crezca la producción y cómo estén los niveles de endeudamiento del Estado. Y básicamente es una medida de contención hacia adelante para poder avanzar en el ordenamiento de las finanzas públicas. En eso me parece que es importante una vieja discusión sobre qué incluye el concepto de educación para efectos del 8% constitucional que está previsto, y básicamente se admite que para el cómputo del 8% no solo es lo que recibe el MEP y los que reciben sus transferencias, sino se puede incorporar el INA y parte de fondos que van a la primera infancia, en el tanto sean fondos relativos a educación. Este es, digamos, en términos generales el proyecto. Quería aprovechar para repasarlo porque normalmente solo nos acordamos de la parte de impuestos y decimos que además rinde muy poco. Ahorita pues hablaré un poco sobre el tema del rendimiento. ¿Qué pasó inmediatamente después del viernes? Yo diría que el efecto inmediato es que se recuperó la confianza, y el valor de la confianza en los mercados financieros es posiblemente lo más valioso que uno pueda tener, y van a mover el comportamiento hacia un lado u otro. Entonces, aquí se puede ver desde ahí, sí. Aquí vemos hacia el final lo que sucedió el lunes, y eso fue lo que le pasó al rendimiento de los bonos de Costa Rica. Ya el lunes, perdón, ya eso es al martes, ¿verdad? Ya eso es a hoy. Ya el lunes se había modificado en 30 puntos base, ya para hoy en 60 puntos base, y aquí hay dos momentos históricos interesantes. En esta serie tal vez no hace falta que entren en los detalles, pero en mayo, el 31 de mayo, cuando nosotros nos presentamos ante el Congreso, e hicimos un recuento de qué es lo que se iba a hacer, cuál iba a ser la responsabilidad respecto al gasto. Igualmente, los bonos sufrieron, digamos, de manera positiva, pero esta resolución de la sala en términos de 2 días ha generado un enorme impacto, y eso es el valor de la confianza. Tenemos a las calificadoras de riesgo que ya no creían, nadie creía que Costa Rica lograba superar a la Sala Constitucional, porque eso es lo que ha sucedido históricamente. Y entonces el hecho que esto haya sucedido es importante. Tenemos también 2 días de buenas noticias en el mercado cambiario, en donde sin necesidad de intervención del Banco Central, el precio de la divisa ha vuelto más o menos a dejar de pegarnos los sustos que nos venía pegando en días pasados. Esto no significa que así vaya a seguir adelante, pero esto es básicamente lo que significa un punto de inflexión en este conjunto
o en algo tan importante como esta decisión. Voy a hablar un poquito del entorno internacional. Esto no es una charla en entorno internacional, pero para tener algunos elementos. ¿Dónde estamos hoy en materia de déficit? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál va a ser el impacto de la reforma? ¿Qué pasa incluso contrastado con una no reforma? Que era un poco los escenarios que teníamos previstos. Y lo más importante, ¿qué le pasa a la deuda? Nosotros normalmente hablamos de déficit, pero los inversionistas y la comunidad internacional lo que se fijan fundamentalmente es en la trayectoria de la deuda, porque finalmente está asociada a esa capacidad de repago que va a tener un Estado. Para un país como Costa Rica no es recomendable superar el 50% del límite, lo que se llama el límite natural de la deuda, y por supuesto estamos encima. Esto es aquí, ¿verdad? Básicamente es importante que, a diferencia de los 4 años anteriores en donde se hablaba de esta reforma, hoy el entorno internacional ha cambiado, es menos favorable de lo que tuvimos en periodos atrás, y básicamente tenemos en el conjunto de socios comerciales un crecimiento más moderado, y también tenemos un efecto creciente, digamos, en la inflación de estos socios. También ustedes han escuchado que la tasa de interés ha venido creciendo, y lo que se espera hacia adelante es que la tasa de interés continúe así creciendo. El comercio internacional, que es una de las apuestas más importantes que tiene el modelo costarricense en cuanto a sus exportaciones, también va a devenir más lento. Por lo tanto, digamos, se nos asoman ahí riesgos importantes. El precio de las materias primas también. En petróleo hemos visto, digamos, un breve cambio, pero con petróleo nunca se sabe qué es lo que va a suceder hacia adelante, y para un país como nosotros, esas materias primas representan, digamos, elementos importantes. Así que, a pesar de lo que hayamos y logremos hacer a lo interno, tenemos retos importantes hacia lo externo que vamos a tener que estar monitoreando muy de cerca, y vamos a tener que tomar decisiones, sobre todo para fortalecer el mercado doméstico. En cuanto a dónde estamos hoy, lamentablemente la economía ha venido decreciendo y ha tenido un efecto muy negativo en los ingresos tributarios. Nosotros tenemos unos ingresos tributarios directamente asociados al crecimiento. En las épocas en que el país crece tenemos ingresos tributarios importantes, y en cuanto cambia el panorama, también aquí vemos un cambio importante. Ubicados en el año, esto es, ¿dónde está ¿tienes un puntero aquí? No. Bueno, ubicados hasta la línea celeste, las columnas celestes, ahí estamos en términos reales. El año 2019, que es un año de reforma, tenemos un ingreso tributario cayendo, pero esto no es producto de la reforma, esto es producto del comportamiento de la economía, y no es sino hacia adelante donde vamos a ver unos ingresos tributarios creciendo. Esa tasa de crecimiento podría ser superior en el tanto logremos que la economía crezca y puedan mostrar un comportamiento diferente. En el tema del gasto total sin intereses, aquí, como podrán observar en el gráfico, y de nuevo las barras celestes son las cifras reales. Aquí el cierre a diciembre del 2018 es un cierre estimado. Esperamos todavía pegar algún poquito de reducción adicional en ese nivel de gasto, y ese es el gasto sin intereses. Y básicamente lo que hemos logrado con el presupuesto del año 2019 y ya las medidas que se han tomado es básicamente contener el gasto total sin intereses como porcentaje del PIB, y ahí va a ir
cayendo lentamente. ¿Qué es lo que sucede en esa caída? Fundamentalmente las medidas en torno a las remuneraciones y sobre todo el impacto en la regla fiscal. Esto nos va a obligar efectivamente a portarnos serios con la regla fiscal. Esto no es simplemente un artículo más de la ley que se cumplirá o no. Y básicamente una parte importante de esta reforma proviene del rendimiento de la parte de gastos y de regla fiscal. En torno al balance, es decir, al déficit, ustedes podrán observar cómo vamos. Esto es balance financiero, ¿verdad? No es el balance fiscal final, es que no lo veo de aquí. Perdón. El balance financiero, es que ni veo de aquí ni de ahí. Y básicamente lo que terminamos es en el año 2000, ¿qué años tenías al final? 2023, con un menos 0.4, hoy día estamos, menos 0.4, sí, no de aquí, pero hoy estamos por encima del 3%, y eso realmente es un efecto importante que también se va a lograr como producto de esta reforma. En cuanto a lo que hubiera sucedido, o lo que, vamos a ver, no tenemos la reforma aprobada, pero evidentemente el escenario que tenemos al frente con la aprobación por parte de la Sala Constitucional nos permite observar qué hubiera pasado en términos del déficit primario y gracias, ahora sí veo. Aquí tenemos el escenario sin reforma y el escenario con reforma y básicamente es lo que hubiese sucedido. Hubiéramos terminado con un déficit del orden de prácticamente el 10%. O sea, si nosotros no tomábamos ninguna medida y este proyecto no es aprobado, el déficit iba a superar o iba a ser cercano al 10%. Eso es teórico porque hubiéramos tenido que tomar alguna medida en el camino. Y con esta reforma logramos terminar con un déficit del 3 y resto por ciento. Esto al año 2023. Y este es el efecto nuevo combinado de ingresos frescos, de control de gasto y del componente de remuneraciones. Hay otro efecto importante que tiene que ver con una menor evasión fiscal que también se ha estimado para efectos de estas cifras. Pero evidentemente el panorama cambia de manera importante. La parte celeste o azul, no sé cómo la ven desde ahí, es básicamente el pago de intereses. Es decir, excluyendo los intereses, ya nosotros logramos tener un superávit en el año 2023, cuando vemos los ingresos corrientes contra los gastos, excluidos los intereses. Y esto es importante porque es algo que no se ve desde el año 2008, ¿verdad? Creo que fue el último, en el año 2008, fue el último año en donde Costa Rica logró tener ese nivel, digamos, de balance financiero primario. Como podrán observar, la carga financiera sigue siendo creciente, producto de, básicamente, que en estos siguientes años todavía tenemos que estar financiando pues los intereses y tenemos que seguir financiando parte de la deuda. Y el efecto más importante, adicionalmente, lo vemos en lo que va a ser la trayectoria de la deuda. La trayectoria de la deuda, de no haber hecho absolutamente nada, cerraría el año 2023 en una cifra cercana al 80%, superior al 80%. En las estimaciones del Banco Central llegaba al 100% también en un plazo relativamente corto. Y lo que logramos fundamentalmente es reducirla al 65%. Estas cifras que les estoy mostrando tienen ya un componente que es los eurobonos, que es básicamente la solicitud al Congreso para poder tener financiamiento internacional.
Las cifras que nosotros habíamos realizado en una primera corrida asumen 4.000 millones de dólares. Aquí se asumen cifras más cercanas a los 6.000 millones de dólares. Y por favor, tómenlo nada más como una referencia, porque esto va a depender de finalmente cuánto es lo que se vaya a aprobar. Para efectos del Plan Nacional de Desarrollo y las estimaciones que hemos hecho hasta la fecha, hablábamos de 4.000 millones de dólares. Pero esto es un impacto importante. No es sino hasta algunos años después que logramos del todo ya cambiarle la pendiente a esa deuda, y esto quiere decir que habrá que seguir siendo muy vigilantes del gasto y tomando medidas adicionales para poder superar esta etapa. ¿Cuál es el rendimiento del proyecto? Y aquí me detengo de esta primera parte que les expliqué de ingresos, de gastos y de regla. Básicamente logramos un rendimiento al año 2023 del 4.23%. De eso, 1.56 viene del cambio del impuesto de ventas al IVA. En renta el rendimiento es de 0.93 y ahí, por supuesto, tienen gran impacto ganancias de capital, el tema de la regla fiscal, y algunos otros elementos que están presentes. También hay un efecto de aumento en la carga tributaria, que es básicamente lo que hemos llamado nosotros por trazabilidad, es decir, la existencia del impuesto al valor agregado nos va a permitir capturar de mejor manera evasores de los impuestos, sobre todo en la parte de renta. Amnistía es solo el primer año, que es en el año 2019, de 0.5%. Y el otro efecto importante es el de la regla fiscal. Es decir, cuando hemos superado ciertos niveles de endeudamiento y se está creciendo a determinadas tasas, eso es lo que tiene que ver con la contención del gasto. Así que cuando escuchamos que esta reforma realmente no da nada, que es un 1 y pico por ciento, 1.70, 1.50%, no debemos olvidar los otros efectos, sobre todo en la parte de gasto y de regla fiscal. ¿Qué esperamos para el año 2019 y 2020? Aquí tenemos un reto muy grande de financiamiento. Es decir, aún planteada esta reforma, las necesidades de financiamiento del año 2019 sin reforma llegaban a ser al 16% del PIB, igual en el año 2020. Con la reforma básicamente reducimos las necesidades de financiamiento del año 2019 de un 16 a un 14.4% del PIB y en el año 2020 de un 15.8 a un 12.6%. Y la siguiente pregunta es entonces, ¿cómo hacemos para financiar estas importantes necesidades que van a provenir, son necesidades brutas, del pago del servicio de la deuda, las amortizaciones y los intereses, y propiamente del déficit que se agrega cada año? Para el año 2019 se agrega un déficit del orden de 1.000 millones de colones que hay que ir a financiar. Igual para el año 2020 es una cifra similar, así que esas necesidades de financiamiento, si lo hacemos únicamente en el mercado local, vamos a seguir generando una fuerte presión, asumiendo además riesgos de refinanciamiento y riesgos de liquidez muy alta. Aquí están términos para cada uno de los renglones y cómo lo esperamos financiar. Aquí fundamentalmente está previsto cuánto va a ser a través de deuda interna y cuánto está a través de deuda externa. Ese financiamiento, además de la deuda externa, nos permite obtener tasas de interés muchísimo menores y poder financiarnos a mayor plazo, lo cual nos va a permitir ir, digamos, paulatinamente, mientras se reduce el déficit, corrigiendo, digamos, parte de nuestro problema de sostenibilidad de las finanzas públicas. En este escenario son 6.000 millones de dólares. También es importante mencionar que está previsto, una vez aprobada la reforma, créditos de apoyo presupuestario con el BID y con el Banco Mundial posiblemente,
lo cual pues también nos va a ayudar a tener mejores condiciones de financiamiento hacia adelante. Esta parte que hemos hablado forma parte, digamos, de toda la estrategia que nosotros llamamos fiscal, que tiene un principio de gradualidad y es que tiene varias etapas. La primera ya son leyes que fueron aprobadas, ustedes recuerdan la de fraude fiscal, bueno, está para el próximo año, tenemos el registro de beneficiarios, ya se puso en práctica la factura electrónica y hay una serie de cosas que ya de hecho están caminando. En el año 2018 tomamos una serie de directrices de gasto que ya han tenido efecto superior a los 75,000 millones de colones, ha sido la reducción que logramos y cuando comparamos qué pasó ya a octubre del 18 versus el año anterior, hemos logrado una reducción de 0.30% del PIB en materia de gasto. Y por supuesto esperamos antes de cerrar el año 2018 tener aprobada la ley de fortalecimiento, el expediente 20.580, e iniciar la discusión incorporando en sesión periodos extraordinarias la de acceso a mercados internacionales, que es esta de eurobonos. Hay también un proyecto de ley que está más asociado al tema de las exoneraciones, en lo cual vamos a hacer algunas modificaciones que permitan sobre todo llevar adelante el concepto de que la exoneración no es buena o mala por sí misma, pero no puede ser que dure 40 años si no la evaluemos. Entonces, básicamente es la obligatoriedad de evaluar exoneraciones y plantearles después un plazo de caducidad, al final del cual se vuelven a evaluar y si siguen siendo pertinentes van para adelante o si requieren modificaciones se hace y pues si no, pues que se derogue. Está también la segunda fase de empleo público, que es el reto importante, y este ya no tiene que ver con temas de reducción de gasto, tiene que ver fundamentalmente con la eficiencia del gasto público. Nosotros tenemos un sistema de empleo público que aparte de todo lo variopinto que es en incentivos, son más de 150 incentivos los que tiene el sector, el gobierno central, eso sin contar el descentralizado. Y además no hay un buen sistema de evaluación de desempeño, tanto la desincorporación, sobre todo de funcionarios públicos, es prácticamente imposible y puede ser que en determinado momento usted necesite profesionales diferentes en un campo y simplemente no lo puede, ¿cómo se llama?, modificar de manera sencilla. Y el gran reto siguiente se llama diseño institucional. Nuestras famosas 330 instituciones, incluye colegios profesionales, ¿verdad?, incluye las municipalidades, pero quitando estos elementos superan las 150. Y yo creo que no hay ningún país, ni con este Producto Interno Bruto, ni con estos metros cuadrados, ni con número de habitantes que tengan la cantidad de instituciones que nosotros tenemos, las cuales pues generan enormes ineficiencias de gasto por duplicidades, por problemas de coordinación, con regímenes jurídicos diferentes, unos desconcentrados, máximos, mínimos, autónomos, etcétera, programas. Y básicamente esa es la siguiente generación de reformas que vienen hacia adelante. Esto está previsto para el 2020. Sin embargo, me parece que cuando vemos lo que está sucediendo hoy día en el Congreso, a la larga esto pueda asomarse antes. ¿Y qué estamos viendo? A un Congreso que tiene el ambiente político para hacer la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, lo cual es totalmente también histórico. De eso se ha hablado durante muchísimos años y eso no ha sido factible. Y es necesaria esa reforma, porque no es posible que un proyecto rápido como es el de reforma fiscal por la vía rápida lleve más de un año, ya lo superó. Entonces, básicamente, entre las cosas que se está considerando es un capítulo para
proyectos vía rápida, pero no con el 208 bis que hay que hacer en cada caso el procedimiento, y que creo que se tiene previsto para usar para 10 proyectos en el año, y obviamente pues bajo algunas reglas. Y me parece que eso va a permitir que las siguientes leyes que este país requiere pues puedan efectivamente avanzar de una forma más rápida. Lo otro importante que me parece es que la Asamblea Legislativa está planteando una comisión de reformas del Estado, lo cual va a permitir tomar una serie de proyectos, incluyendo el de Don Otón, de cerrar, fusionar, partir, no sé, habían varios, que logren posiblemente adelantar lo que pueden ser procesos de reforma del Estado. Estamos además frente a la comisión que está viendo los proyectos de la OCDE, que forma parte de una agenda importante, donde hay temas tan importantes como la competencia, ¿verdad?, que ha sido una materia un tanto olvidada y que ha generado un fuerte y negativo impacto en materia de precios. Así que yo diría que hay un ambiente importante en la Asamblea, y además si logramos pasar esta reforma y una vez que se absorba la etapa inicial, se habrán generado las condiciones necesarias para que, o se generan y ya se generan las condiciones necesarias para que la siguiente agenda importante, que es la de reactivación y de generación de empleo, se pueda desarrollar de manera plena. Así que muchísimas gracias. Esto es un largo repaso de todo el proceso de la ley, que es lo que nos espera el año 2019, 2020, con la reforma, y además un espejo de qué hubiera sucedido sin esa reforma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Rocío, por esta amplia explicación. Voy a solicitarle a don Enio que pase por acá un momento. Queremos darle un pequeño reconocimiento a doña Rocío, que dice así: Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica confiere el presente certificado de agradecimiento a la señora Rocío Aguilar Montoya por su colaboración como expositora en la conferencia inaugural Reforma Fiscal y el Futuro Económico de Costa Rica, Semana del Colegiado 2018, Impacto de la Reforma Fiscal en Costa Rica, impartida en la sede central del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica el 27 de noviembre de 2018, y una pequeña pintura de recuerdo. Muy bien, muchísimas gracias a doña Rocío por esta amplia explicación. De esta forma damos por concluida esta conferencia inaugural, agradeciéndoles a todas y todos ustedes su presencia, recordándoles además que el día de mañana iniciaremos con la primera jornada a partir de la 1:30 de la tarde, y la segunda será el día jueves igual a la 1:30. Les invitamos a disfrutar de un cóctel y de música en vivo en nuestro lobby. Muchísimas